Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos una jornada más y como siempre agradecidos por este compartir que podemos hacer con ustedes, y a Juan Fernando una vez más, muchas gracias por esa disponibilidad que siempre has tenido. Entonces, empezamos la reunión que los hemos convocado para no perder mucho tiempo, ¿sí? Muchísimas gracias por estar con nosotros. Bueno, muchas gracias de nuevo. Hola, buenas tardes. Hola. De la ciudad. Juan, no te escuchamos. Muchas gracias por esta segunda oportunidad que me ha otorgado el Comité Internacional. Es un encargo difícil de atender, sin duda ninguna, pero lo hago muy gustosamente. A Dios, uno y trino, le pido que me ayude, que me inspire, que me colabore para superar mis propias debilidades, mis fragilidades, y hacer un esfuerzo para lograr la verdad y poderla compartir con ustedes. Inicialmente quiero traer a cuento una anécdota. Un sacerdote de acá de Medellín, amigo mío, quien fuera mi párroco, actualmente colabora con la diócesis de Atlanta en Estados Unidos en virtud de un convenio que hay con la arquidiócesis de Medellín de colaboración recíproca. En una de sus vacaciones vino a la ciudad y dialogando con él le pregunté cómo le estaba yendo allá en su labor. Y me dijo: hago pastoral con personas de origen anglosajón y con personas latinas. Cuando voy a participar con los anglosajones, tengo que preocuparme principalmente en la preparación de lo que voy a decir, del contenido de lo que voy a decir. Y con los latinos, la preocupación es cómo lo voy a decir. Esas diferencias culturales, sin duda ninguna. A ustedes les agradecería que pusieran la atención sobre todo en lo que digo. Muchas gracias por atenderme. Y también les agradezco la retroalimentación que me han dado algunos, con opiniones, con comentarios, con críticas, con sugerencias, con aportes. Les agradezco a los que me quieren mucho. También les agradezco mucho a quienes no me quieren tanto y a aquellos incluso que no me quieren. Pero eso sí, les digo que actúo de buena voluntad. En la primera charla que tuvimos y en esta, mi afán no ha sido coger literalmente el texto del ideario, sino reunir elementos de juicio para entenderlo mejor. Al modelo de vida EAS, expresado por escrito en el ideario, y sobre todo con la finalidad de vivirlo más plenamente.
El problema de interpretar un modelo, y en este caso el ideario, requiere acudir sin duda a disciplinas como la hermenéutica, que es precisamente la que nos enseña a interpretar correctamente la realidad y los textos. Yo ahora no estoy insistiendo solo en qué es EAS, sino sobre todo por qué es EAS así. En cuanto al modelo se refiere. Deliberadamente no he querido hacer muchas anotaciones sobre la historia EAS, cómo es EAS en la realidad. He centrado más la atención en el modelo, en lo que queremos ser. A mí, personalmente, a través de mi formación, me he dado mucho a no referirme a los hechos concretos aislados, sino poner la atención en los procesos. Cuando uno aísla los textos o los hechos, tiene el riesgo de tergiversarlos. Se entiende mejor cuando están ubicados dentro de un proceso. En los posgrados que atendía en la Universidad de Antioquia, solía poner un sencillo ejemplo para ilustrar este punto de vista. Si yo tengo al frente, estoy estudiando 2 hospitales y el hospital A tiene 50 camas hospitalarias y el hospital B tiene 50 camas hospitalarias, tengo la propensión, si lo miro como hecho aislado, de pensar que el hospital A y el hospital B son semejantes, son idénticos. Pero si lo veo como dentro de un proceso y encuentro que el hospital A, que tiene las 50 camas hospitalarias, 10 años antes tenía 100 camas hospitalarias, el proceso es muy distinto al del B, si 10 años atrás tenía 10 camas y hoy tiene 50 camas. Entonces, 50 camas del A y 50 camas del B no es lo mismo. Uno de ellos está creciendo, el otro está involucionando. Entonces, los elementos de juicio en la visión de procesos son muy importantes para poder comprender a cabalidad qué es lo que el modelo de vida EAS está proponiendo. Ese modelo de vida EAS es admirable, sin duda ninguna, como ya lo anotaré y lo trataré de mostrar más adelante. Traigo a cuento otra anécdota. Hace muchos años, dialogando con Antonio Hortelano, me habló de que el modelo de vida EAS lo conoció el teólogo suizo tan famoso, Hans Urs von Balthasar, este profesor eminente de la Universidad de Zúrich. Profesor que en su teología parte de la consideración del amor, construye todo su conjunto de pensamiento teológico a partir del amor. Me decía Antonio que von Balthasar le dijo que
era la mejor propuesta de vida hecha en la iglesia contemporánea. Pero advirtió, no conozco cómo son los EAS realmente. Hablaba del mundo. La realidad puede encarnarla o no. En esto quiero referirme fundamentalmente por ahora al modelo de vida, a cómo se fue conformando. Hay que tener en consideración su ubicación dentro del proceso histórico, de la realidad de la historia de salvación y también la historia general de la humanidad. Porque allí vamos a encontrar en esa historia, en el devenir de esa historia, vamos a encontrar aciertos y desaciertos, verdades y errores. En el ideario había conseguido una idea que en el encuentro, en el Consejo Permanente de Guadalajara, fue suprimido, ese numeral, que hablaba de que EAS le ponía énfasis a la esencia del seguimiento de Jesús, a la esencia de la fe, no a lo accidental de la misma. Ese principio fue borrado literalmente en cuanto numeral por una observación que hizo la Santa Sede, afirmando, y con razón, que en la fe no hay nada accidental. Es verdad, pero yo lamenté que en el debate no hubo la oportunidad de reflexionar suficientemente. Yo no hubiera sido partidario de suprimirlo, sino de modificar la redacción, porque la redacción desafortunadamente no era buena. El principio persiste, a pesar de haberse borrado, pero en este sentido, de que EAS le pone cuidado fundamentalmente a lo esencial de la fe, a lo esencial del seguimiento de Jesús, y no en lo accidental que se produce a lo largo de la historia en la práctica y en las creencias de los cristianos. Debió haberse redactado mejor, no suprimirse. Sin embargo, persiste en la sesión anterior, cuando hablamos de los requisitos, quedó un artículo que dice que es esencial, que lo esencial del mensaje EAS. ¿Por qué traigo a cuento esto? Porque el modelo de vida EAS no surgió instantáneamente, no surgió repentinamente, un chispazo de luz, no. El modelo de la EAS fue gestando paulatinamente. Primero en el gran mentor de él, Antonio Hortelano.
en su experiencia y en su sabiduría, entendió cuál era la utopía de Jesús y trató de dar a esa utopía un modo de vivir la vida de Jesús, a la manera de Jesús. Y Antonio Hortelano miró hacia el pasado, miró la historia, desde el Génesis hasta el presente. Es salvífica. ¿Cómo fue interpretada por las personas de su época, de las distintas épocas? ¿Cómo fue en la antigua alianza y cómo fue en la nueva alianza? Y quiero referirme particularmente a la nueva alianza. Cuando aparece la buena nueva en la plenitud del tiempo. De ese momento, cómo se fue dando los pasos necesarios para que esta nueva alianza fuera el nuevo faro que quería Jesús. Por lo tanto, si la vez pasada me he referido a los influjos inmediatos que tuvo el Grupo de París para el génesis de EA, hoy voy a tratar de ver por lo menos algunos punticos. Son muchos, pero el tiempo no me lo permite y es una dificultad para mí acomodarme al tiempo sin duda ninguna. Pero sí considero que en cada momento el mensaje, la buena nueva, al encarnarse en la realidad humana, tiene una parte que es divina y una parte que es humana. Y en la parte humana, la manera de entender las limitaciones humanas, los intereses creados, lo que es el ser humano en sus limitaciones, puede acertar unas veces y equivocarse en otras. Antonio Hortelano, en una de las vacaciones que pasó en Medellín, vacaciones académicas de Europa, venía acá, no solo estuvo con nosotros y participó en la formación de nuestras comunidades, sino que también en momentos de ocio hacía algunas actividades. Y en una de ellas hizo una obra de arte semiabstracta, con cristales de distintos colores y cemento, etcétera. Le colaboró Isabel Escobar en la obtención y en la ayuda inmediata que requería. Y esa obra que hizo la llamó Las alcantarillas del yo. Él tenía presente las alcantarillas de la persona humana. En la antropología bíblica hay dos constantes a lo largo de los libros sagrados: la grandeza humana, la dignidad del ser humano, que nace a imagen y semejanza de Dios, en su inteligencia, en su voluntad, en su afectividad, en su ser relación con, pero también a la par la línea de la grandeza humana en la Biblia, la fragilidad humana. Somos frágiles, somos limitados, somos libres, pero a veces, muchas veces, nos equivocamos. Entonces,
En la preparación del modelo EAS fue transcurriendo en la mente de Antonio Hortelano todo ese historial. Y me refiero a algunos momentos particulares de ese proceso, porque son elementos de juicio para la formulación del modelo de vida EAS. En esa mirada histórica, bajo el ángulo del discernimiento, aquello que decía San Pablo en Tesalonicenses, examinadlo todo y quedaos con lo bueno. La historia hay que mirarla, examinarla, para descubrir los aciertos y los desaciertos y poder proyectar con más firmeza el futuro. En ese devenir histórico hay aspectos. Quiero mencionar, por ejemplo, ese primer periodo o fase de la iglesia naciente, la iglesia en gestación. Allí, fundamentalmente, hubo la necesidad de encarnar el mensaje de Cristo, la vida de Cristo en ellos. Son muy aleccionadoras las aportaciones que nos hace San Lucas en los Hechos de los Apóstoles. ¿Cómo se fueron presentando los acontecimientos de esa iglesia incipiente? El afán de estructurarse, el afán de afianzarse, el afán de afrontar las incomprensiones de los demás, del sistema, de los judíos y luego de los romanos. Afianzar su fe y ser coherentes hasta el momento final. Entonces, en la espiritualidad que vive esa comunidad primigenia de la iglesia, allí ve uno cómo contaban la palabra de Dios, cómo trataban de vivirla, hasta dar su vida. El martirio en ellos, en esas primeras fases, con alta persecución judío-romana, el martirio juega un papel muy importante en la vida de ellos. Llama la atención. El ejemplo de Jesús, que murió en la cruz como coherencia hasta el final de su vida. Pero si miramos, hay también en la iglesia primitiva momentos de dificultad y fracasos. Por ejemplo, recogían los bienes, los vendían y de los discípulos para que nadie tuviera necesidad. Excelente el contenido, pero como fórmula práctica fue un fracaso. La iglesia de Jerusalén se vio abocada a penurias increíbles de práctica de esa fórmula. Hasta el punto de que la iglesia de los gentiles, con el liderazgo de San Pablo, tuvo que hacer colectas para poder apoyar la subsistencia de las comunidades de Jerusalén. Entonces hay que aprender a leer la historia, a discernirla para escoger el acierto
y la equivocación. El principio era formidable, la práctica no lo fue. Fíjense también posteriormente, se va dando a través de la humanidad en la historia distintos elementos. Tras la persecución de los romanos, llegó un momento en la cual toda esa fase previa de la comida fraterna, del ágape, en el amor, por lo tanto, de la koinonía, la comunicación de corazones, la caridad mutua, el Cristo Redentor en medio de ellos, la Eucaristía, la fracción del pan en los hogares, porque no había templos aún. Toda esa fase que jugó mucho, incluso la idea de la cruz, va pasando y resulta que se van presentando nuevos hechos, como Constantino, que inicialmente decreta un cambio en el Imperio Romano, la libertad de cultos. Y después el emperador Justiniano llega y dice, no solo es, hago del cristianismo la religión del Estado, un cambio histórico formidable, una nueva realidad en la vida de la Iglesia. Ese contacto de la Iglesia naciente, una vez se fue superando la fase de las persecuciones, vino una nueva realidad que fue inspirando dimensiones de una nueva espiritualidad en la fase del imperio. Grandes avances en unos asuntos. Juan, perdimos el audio. ¿Ahí? ¿Ya? Sí, ahí sí. Bueno. Como religión del Estado, vinieron nuevas posibilidades y nuevas limitaciones. Y el interés religioso de la comunidad eclesial. Entonces, es una fase que ha sido objeto, afortunadamente, de enormes reflexiones para discernir qué hay que conservar de todo ese tiempo y qué es necesario erradicar porque no es auténticamente cristiano. Más adelante, en esa empiezan a aparecer nuevas inquietudes, empiezan a aparecer una serie de herejías, como el monofisismo, como el monoteleísmo, como el arrianismo, etc. Entonces hay una gran preocupación por la autenticidad del mensaje cristiano. Y más adelante empiezan a surgir otras formas. Por ejemplo, en el siglo IV, en el V, en el VI, etcétera, empiezan a surgir las órdenes monacales, los monasterios, que jugaron un papel tan importante en la historia de la Iglesia y en la historia de la humanidad. Y el monacato absorbe buena parte
del interés de la vida espiritual. Y es el faro que ilumina, pero a la vez que condiciona. Ya la espiritualidad empieza a tener tintes muy monacales, que para los monjes, excelente, para el cristiano raso, el cristiano laico, se va produciendo ciertos eclipses. Entonces, hay un afán por el ascetismo, por el ayuno, por la penitencia, por la contemplación, la Eucaristía, los sacramentos, el oficio divino, pero enfocado a partir de la mentalidad de los monjes. Los monjes absorben buena parte de la creatividad humana en la vivencia del mundo. Y va pasando, se van produciendo muchos otros efectos que en realidad no alcanzo a tener el tiempo ahora para siquiera mencionarlos. En el siglo XII hay una espiritualidad con nexo bíblico serio, pero hay una tendencia a la interpretación del texto bíblico de tipo literal. No se entendía lo que hoy llamamos los géneros literarios de la Biblia. Entonces se apegaban a las frases, a las palabras textuales. A partir del mundo de la apariencia, por ejemplo, tenía la afirmación de que el sol hacía la rodada a través de la Tierra, en torno a la Tierra. Y tardó mucho en reaccionar y en descubrir que el mensaje cristiano va más allá de la literalidad de los textos. Con Galileo, Copérnico, etcétera, todo hasta lo sometieron a juicio más adelante. Entonces, en ese periodo del siglo XII hay mucho interés por la pasión y la muerte en cruz. Tengo que simplificar mucho porque el tiempo no me da, que valdría la pena detenernos, pero a riesgo de generar malos entendidos con algunas de las afirmaciones, tengo que ir a vuelo de pájaro rápido. En ese siglo XII nace el paso de la arquitectura romana en los templos, ya que lo sabía, al estilo románico. Y toda una serie de transformaciones en la mentalidad. Un gran énfasis en la devoción por Cristo, desde luego, y por la Biblia, pero también una devoción por los santos. Hasta el punto de que llegó un momento donde el Papa tuvo que reservarse para su dominio, vamos hoy, la canonización de los santos. Porque antes se hacía por aclamación, con participación de fieles. Surge una gran preocupación por el demonio, por el diablo. Y hacia el siglo XIV, el advenimiento de la peste negra produce grandes impactos en la mentalidad también de los cristianos, que empezaron a culpar a los judíos de la desgracia y, por lo tanto, una actitud de rechazo hacia los judíos, hasta el punto de que cuando estaba el Papa en Aviñón,
Clemente VI tuvo que proteger a los judíos de la persecución de los cristianos. Y empieza a aparecer, fruto de esa relación de la política y la religión, también el afán no solamente del poder político, sino del poder económico. Y empieza a verse fenómenos como la avaricia de los clérigos y la corrupción de las costumbres de los clérigos, del clérigo diocesano, sobre todo. Entonces, las épocas van planteando afanes e interpretaciones que hacen parte de la historia humana de la fe. Por algo, Cristo en el colegio apostólico tuvo la presencia de un Judas. No se coló en el colegio apostólico por falta de un proceso de admisión y de personal que iba a formar el colegio apostólico. Tal vez no fue que le faltó la asesoría de unos psicólogos para descubrir la personalidad de Judas. No. La figura de Judas es muy importante. ¿Por qué la permitió Cristo en el colegio apostólico? Y si nos detuviéramos en eso, pero que es un discernimiento muy profundo y muy aleccionador, hago esta pregunta: ¿cuántos Judas ha habido en la historia de la comunidad eclesial? Y lo sigue habiendo. Aparecen, por ejemplo, muy importante, los franciscanos, a refrescar la espiritualidad, el gran aporte de ellos, el amor afectivo, el amor tierno, el amor ferviente, y el mismo amor por Cristo se refleja con esas dimensiones de Francisco de Asís y el valor de la pobreza. El paso de los franciscanos, que atendieron a muchos cristianos que habían sido abandonados por muchos de los pastores de entonces, ayudaba a refrescar una vida simple de pobreza, una vida de alegría, una vida de comprensión de la naturaleza, el hermano lobo, etc. Un espíritu misionero. La espiritualidad franciscana influyó mucho. También más adelante van apareciendo otros, los dominicos. Los dominicos, siguiendo el gran aporte, el formidable aporte que hizo Tomás de Aquino para hacer entender que la fe no es irracional, que la filosofía aporta elementos de juicio para descifrar el mensaje cristiano. Pero había un punto de partida en los principios. Los dominicos, con Tomás de Aquino a la cabeza, pensaban que la primacía en el ser humano la llevaba el intelecto, más que la voluntad. Otros, siguiendo la línea de Agustín de Hipona y del mismo San Buenaventura, ponían la primacía sobre la voluntad, pensando
que el acto de amor era un acto de la voluntad y no únicamente del intelecto. Entonces se formaron corrientes que influyeron en la forma de entender y de vivir el mensaje cristiano. Los dominicos insistiendo en la formación intelectual y los otros en el ámbito de la voluntad y de la afectividad. No me detengo más en eso, pero manténganlo presente para las conclusiones que después vamos a sacar. En el siglo XIV empieza a aparecer sobre todo una forma de espiritualidad en Alemania, muy especulativa, fruto de del predominio del aspecto intelectual. Entonces va tornándose muy, muy especulativa. Y también va apareciendo otra forma, la pietista, la espiritualidad pietista. El maestro Eckhart es el padre de la línea especulativa. Y se va planteando desde entonces un gran divorcio entre la teología y la espiritualidad. Y a pesar de los grandes esfuerzos que se hicieron para integrarlas, no se obtuvo un total éxito. Entonces, habían unas espiritualidades muy intelectualistas y unas intelectualidades más hacia el misticismo. Separaron. Y pensaban algunos que puede ser una persona cristiana muy ferviente sin preocuparse por la perfección espiritual e intelectual. Van apareciendo formas de vida ascética y de valores morales como expresión del amor de Dios. Pero esa filosofía dominante que influye en la espiritualidad produce una reacción anti-intelectualista, anti-especulativa en el mundo de los seglares y también en otros, incluso de grandes figuras de la cristiandad de entonces. Aparece también un poco más adelante el problema que no había desaparecido del clero que manejaba el asunto económico en su favor. Y la incontinencia de muchos clérigos. También aparecen reacciones contra los falsos misticismos. En el siglo XV aparecen personajes formidables, excepcionales, ejemplares. San Juan Capistrano, Bernardino de Siena, Juan de la Marca. Esta es de la corriente franciscana. Y también en los dominicos, San Vicente Ferrer, San Antonio de Florencia, etc. En esa época, entre el año 1380 y 1471, en este tan incompleto recuento que estoy haciendo y tan limitado, aparece un personaje muy influyente, Tomás de Kempis, con su obra famosa, La imitación de Cristo. La imitación de Cristo es el segundo libro de espiritualidad más editado, más impreso en el mundo, después de la Biblia.
el influjo fue tremendo, pues importante, impactante. Y que plantea una vida espiritual accesible a todos, no solo al monje. En ese sentido supera la etapa monacal. Pero Tomás de Kempis, que está en la línea de la reacción contra la mística especulativa, llevaba una mentalidad sentido. La primacía, por supuesto, la lleva la caridad. Busca una conformidad sencilla con Cristo. La humildad. Pero sin preocuparse del mundo. Señala el peligro del intelectualismo. Pero su visión, en el fondo, es pesimista. Pesimista. Con la crisis de la peste negra, que azotó a Europa por allá en el año 1348 y que en algunos países como Austria se repitió alrededor de 16 veces, va penetrando de una visión de crisis en la dimensión del pesimismo, que conduce a ver con recelo todo lo concerniente a la afectividad, particularmente a los placeres de la vida, y a poner toda la confianza en la providencia divina. Y como había sucedido en la famosa guerra de los 100 años, un gran reto que tenía esa espiritualidad era cómo sustituir el odio por el amor. Pero están combinando todas esas maneras de pensar y se pone un gran énfasis en el sentido de la culpabilidad humana, en el sentido de la necesidad de la penitencia, con cierto grado de rigorismo. Más adelante leeré una frase de Kempis. Ya en esa época del siglo XV, del siglo XVI, etc., incluso los pontífices, en buena medida, no todos, pero sí algunos, aparecían como soberanos espléndidos, como patrones del arte. Y el clero viendo ciertas modalidades cortesanas, ganancia de dinero, placeres de la vida, escándalos que refuerzan la visión pesimista de algunos escritores, persistiendo esa dicotomía entre teología y espiritualidad. Y aparecen afanes para controlar a la población de los creyentes, de presuntos desvíos, a veces hipertrofiando las concepciones, y aparece todo lo relacionado con la Inquisición. Controlar las impiedades de las brujerías y del culto al diablo. Y muchos fueron perseguidos, aunque no fueran ni herejes ni seguidores del diablo. Hasta el punto de que en 1623 al 44
Urbano VIII tuvo que pedir que hubiera más moderación en la actuación de los juicios inquisitivos. Entonces, fíjense que en ese periodo la espiritualidad se va agarrando de esos fenómenos y empieza a buscarse el afianzamiento en los controles sociales, en la imposición de penas, incluso de la hoguera, más que acudir a la predicación y al mensaje persuasivo y a la búsqueda de las convicciones humanas. Cuando aparece la imprenta como fenómeno humano, la invención famosa de la imprenta, eso tiene empieza a editarse la Biblia en mayores cantidades y a difundirse más. Y en 1474 aparece la primera edición del Misal Romano, buscando la uniformidad en las rúbricas y una mayor precisión en los textos. Y acuérdense que aparece también todo lo que se llamó el cisma de Occidente. Reacción en parte contra las malas costumbres que muchos clérigos llevaban en sus vidas. Reacciones que se fueron a extremos también, con Lutero, con Calvino, con todos los que condujeron a crear los movimientos de los hermanos separados. Se va formando todo el fermento para la producción del Concilio de Trento. En el siglo XVI aparece la contrarreforma católica, la reforma de la liturgia, el breviario reformado, los libros de oración popular, pero se van colando también en eso muchas oraciones eminentemente supersticiosas. Le van dando un carácter mágico a cierta forma de oración. Se podían citar muchas, me limito a una. La devoción por las 6.666 llagas de Jesús y la indulgencia de 6.666 indulgencias. Aparece todo el problema de las indulgencias, que mortificó mucho la evolución de la espiritualidad. Entonces, hay una combinación de afanes de purificación y afanes torcidos. Aparecen devociones. En el siglo XV apareció la primera denominación que se usó respecto a la Virgen María de corredentora, en un himno del siglo XV. Aparece el rosario, el salterio. Bueno, aparecen formas de devociones populares que llegan a tener mucho desarrollo, incluyendo en ellas el Ángelus, que hoy persiste aún. Y los dramas en el arte, los dramas de temas religiosos. Aparecen afanes deliberados por la predicación, el arte de predicar, formas de predicar. Acuérdense la anécdota inicial con que empecé la charla de hoy. Los sajones, preocupados por el contenido de la predicación,
y los latinos preocupados por la forma de predicar. Y van acudiendo a recursos incluso más de tipo emocional para protegerse de las plagas, etc. Y algo muy importante va surgiendo a partir del Renacimiento y con la aparición de algunas filosofías como el nominalismo, que van influyendo y van penetrando espuriamente como elementos supuestamente del mensaje cristiano. En muchos de los aspectos se torna eminentemente espiritualidad individualista. La mentalidad y la motivación es ¿cómo me puedo salvar yo? Muchas veces el oficio, el sacerdote, como ministro de la Eucaristía, celebrando la Eucaristía, y los fieles acudiendo a devociones particulares, privadas, propias, sin concatenar para nada la Eucaristía, que es esencial en el mensaje de Cristo. Aparece un personaje muy importante, Ignacio de Loyola, vasco. Antonio Hortelano también era vasco. Ignacio de Loyola, este vasco, militar, herido en el sitio de Pamplona en el año 1521, a partir de el impacto traumático en su vida, entra en un proceso de conversión profunda. Y en unos largos ejercicios, en un largo retiro con los benedictinos, él empieza a plantearse lo que llamamos hoy los ejercicios, con meditación, con examen de conciencia, buscando el equilibrio entre la acción divina y la actividad humana, con énfasis en la necesidad de la concientización, la confianza en Dios y en la providencia, pero con aporte humano, participativo, etc. Una lucha presidida, digamos, por una dimensión, lo que hoy llamaríamos la teología del discernimiento, a partir sobre todo del análisis de San Pablo. Examinadlo todo y quedaos con lo bueno. Y en la línea de Ignacio de Loyola, una gran motivación por la labor misionera. Acuérdense de San Francisco Javier, San Pedro en nuestro medio colombiano, San Pedro Claver, etc. Crea la orden de la Compañía de Jesús. Y muchos de sus exponentes se dedican a lograr la línea de aclaración de Trento. Predicadores de esa línea. Y un afán de luchar contra los enemigos de la fe, de la Iglesia. Y algo muy importante en la espiritualidad ignaciana, buscar la reconciliación de la razón y de la fe. Muy importante. Por eso
Los jesuitas animaron a muchos de sus integrantes a dedicarse al estudio de las ciencias. Y yo que me formé con los jesuitas en mi adolescencia, doy testimonio de ello con mi mejor profesor que he tenido en la vida, la persona más influyente en mi formación, un jesuita croata, Lois Gradiser, de origen alemán. Se formó en las ciencias físicas, sobre todo en ciencia ondulatoria. Fue discípulo de Pichula en biología, etc. Filósofo y teólogo, integrando la ciencia y la reflexión teológica. Fue mi amigo hasta que murió. Y de él aprendí la tarea del discernimiento. En aquella época también aparecen otros colosales exponentes de formas de espiritualidad. Teresa, la famosa Teresa de Ávila, muerta en 1582, que hace combinar la vida cotidiana con la contemplación y la acción. Pensaba que Marta y María trabajaban juntas, cada una con sus carismas. San Juan de la Cruz, otra eminencia, donde combina también lo poético, lo humanístico. La fe que purifica en la inteligencia, la memoria en la esperanza, la caridad en la voluntad. En ese proceso histórico, la Iglesia, sobre todo en Europa y también en América posteriormente, llega a acumular grandes riquezas, el poder económico de la Iglesia, que suena como una paradoja al mensaje cristiano. El dominio político, los estados pontificios y persistiendo líneas de reacción tipo pesimista en algunas de las manifestaciones. Y empieza con el Renacimiento a formarse una cultura individualista que también va penetrando en las prácticas cristianas. Pero van apareciendo personas formidables como San Juan Bosco, toda la espiritualidad de esta corriente salesiana. Y afanes por lograr la santificación del clero. Sin embargo, se dan fenómenos autocráticos, con rigorismo en las costumbres, grupos cerrados. Se predicó contra la corrupción, pero se pensaba que la naturaleza humana tenía un germen total de corrupción. Y va apareciendo una espiritualidad muy afanada en centrar todo el interés en el sexto mandamiento, la obsesión contra el sexo, olvidando que la sexualidad humana fue obra divina. Macho y hembra los creó, dice el Génesis. Pero se veía en todo perversión. La incapacidad radical de la voluntad humana para el bien. La voluntad no es
libre. La redención no es universal. Temor a comulgar por temor a caer en sacrilegio. Mucha penitencia por los pecados personales. Y afán de crear una espiritualidad más generadora de temor que de amor. Aparecen aspectos pues, muy positivos y aspectos también muy devoción al Sagrado Corazón, que se empieza con franciscanos en la Edad Media, con San Juan Eudes, una promesa para el Sagrado Corazón. San Juan Eudes muere en 1680. Y las revelaciones de Margarita María Alacoque. Y los jesuitas impulsan mucho esta devoción. Aparece en la espiritualidad también otra modalidad, el enfoque del quietismo. En los escritos de Miguel Molinos, que murió en 1669, y con las predicaciones de Bossuet y de Fenelón, mal interpretadas sobre el amor puro. Promovieron una forma de orar hacia el quietismo. Olvido de toda preocupación por la propia bienaventuranza. Inutilidad del ejercicio de la piedad y del recurso a la humanidad de Jesús. Absolutiza la idea de la conciencia unida directamente con Dios. Razón de ser mucho la comunidad eclesial. Van apareciendo también en estas épocas la devoción al Vía Crucis, comentada por Fray Leonardo, un famoso predicador. Predicó la el Vía Crucis en el Coliseo Romano. Incluso evitó que el Coliseo Romano en la práctica desapareciera, porque quienes visitaban, los peregrinos que visitaban el Coliseo Romano, siempre querían llevarse una piedra, un pedazo, fragmento, a la manera de reliquia. Aparece hacia 1700, muere hacia 1775, San Pablo de la Cruz, fundador de los pasionistas. Y muerto en 1787, aparece una figura muy interesante para nuestras comunidades, San Alfonso María de Ligorio. Con espíritu misionero, que en su predicación promueve la oración, la intercesión de la Virgen María, y que en el campo de la moral tiene gran preocupación por la reflexión, el discernimiento de la moralidad en términos más exactamente en la mentalidad de Jesús. Sin los desvíos del tremendismo que antes mencionaba. Vivir con amor y con alegría. Él fue el fundador de los redentoristas y contribuyó mucho a la formación de los laicos. Bueno, como el tiempo corre y no puedo dedicarle mucho más, quisiera por lo menos temas que tenía el impacto de la Revolución Francesa.
y también en la formación de la separación entre Iglesia y Estado. Como va apareciendo también mucha preocupación por la vida de los santos. El movimiento de Oxford, asociado al cardenal Newman, un convertido, que va generando una gran preocupación por el ecumenismo. Toda la evolución que apenas menciono de la devoción a la Eucaristía, devoción a María, la Virgen de Lourdes. Entre el siglo XIX y el siglo XX se fundan 168 institutos de tipo religioso para los hombres y 1086 congregaciones para las mujeres. Pero en la espiritualidad se va perfilando la espiritualidad para los hombres, la espiritualidad para las mujeres como ramas separadas. Cierto espíritu, a raíz de la Revolución Francesa, en la espiritualidad del siglo XIX y del siglo XX, de carácter defensivo, defendernos de no ser sal y luz, sino defendernos de la amenaza de la mentalidad secularista de la Revolución Francesa, ver en la ciencia más al enemigo del cual tenemos que defendernos que cultivar la ciencia dentro de sus límites para que surja una tarea más equilibrada. En el siglo XX, sobre todo, vemos surgir un fenómeno muy inquietante: el uso de la violencia para transformar el mundo. La revolución bolchevique, la explotación obrera que genera la revolución bolchevique en Rusia, la ideologización de la violencia en la mentalidad del mundo como único medio para la transformación de la sociedad. Aparecen también en esta línea otros fenómenos también positivos: movimiento bíblico, movimiento para recuperar la visión de la patrística, movimiento de renovación eucarística, purificación de la religiosidad popular, movimiento ecuménico, etc. Hay un fenómeno que no quiero dejar pasar por alto, que ya tuvo algunos antecedentes, pero que en el siglo XX, muy recientemente, unas décadas atrás, protagonizan Juan Pablo II y Benedicto XVI. No sin mencionar antes el gran proceso del descongelamiento de la teología para que la teología logre clarificar cómo la palabra de Dios ilumina y transforma el mundo. El gran movimiento de la descongelación de la teología que conduce a la celebración del Concilio Vaticano II, gran referente en el presente siglo para toda la vida cristiana. Los aportes del canónigo Cardán en Bélgica. Las pistas para una teología del laico de Congar, la teología de las realidades terrestres
de Gustavo Tils, etc. Ese descongelamiento que desemboca en la intuición pastoral de Juan XXIII con el Concilio Vaticano II hace que se genere una nueva perspectiva renovadora, el ayornamiento a la luz de las fuentes. Es un espíritu muy distinto a la mentalidad de Kempis que mencioné. Kempis, en la imitación de Cristo, dice: guarda tu amistad para Dios y para los santos ángeles. Evita el tumulto de los hombres en cuanto sea posible. Nunca estaba con los hombres, dice el filósofo, sin sentirme hombre cuando regresé a casa. Es mejor esconderte para beneficio de tu alma. Ahí está en toda su virulencia el individualismo en la espiritualidad. Antonio Hortelano, en su mente, en su proceso de formación, en su ejercicio sacerdotal, en su docencia, va revisando todo el devenir de la historia salvífica, donde los hombres muchas veces aportábamos aspectos muy buenos y aspectos que eran más del mundo, produciendo la contaminación de la comunidad eclesial. A eso me referiré posteriormente. Como el tiempo se nos va agotando o se nos agotó ya. Entonces, quiero que tengamos en mente los aspectos positivos y los aspectos negativos que se han dado en el medio de la nueva alianza, donde Dios ha sido fiel y el hombre unas veces fiel y otras infiel. Allí, esas son las lecciones que tenemos que aprender de la historia y que en la genialidad de Antonio Hortelano, en su discernimiento, fue plasmando en lo que algunos llaman la utopía de Antonio. No, la utopía de Jesús que percibió Antonio y que plasmó en una propuesta de estilo de vida que hoy llamamos EAS, y que para von Balthasar es un aporte formidable que aparece en la Iglesia contemporánea. En las próximas lecciones, en las próximas sesiones mejor, en las dos que me quedan, voy a referirme con más inmediatez a los textos del diario que considero pertinentes a la luz de todo este contexto que he tratado de, por lo menos, medio bosquejar, para descubrir cuál es la voluntad de Jesús a la cual nos invita. ¿Cómo es ese vivir a la manera de Jesús? Sin divorciar lo divino con lo humano, sino integrarlo, purificándolo. Para ver el sentido de la verdadera espiritualidad de Jesús, que tiene la dimensión comunitaria, cuyo gran referente es la Santísima Trinidad, y la experiencia vital de Jesús en el mundo. Para entender la profundidad del modelo de vida que hemos llamado EAS. Para entender también que es necesario
cultivar el intelecto, la voluntad y la afectividad en el ámbito de la vida humana y por lo tanto de la vida de trascendencia, de la vida espiritual. Para entender la necesidad de los equilibrios, para entender una afirmación frecuente que le escuché muchas veces en los diálogos a Antonio Hortelano. Los seas no somos de la vanguardia loca de la Iglesia. Los seas no somos cavernícolas. Los seas somos de centro, que mediante el discernimiento somos capaces de presentar y de vivir una espiritualidad que nace de la adhesión a la persona de Cristo vivida comunitariamente, en donde yo no soy el centro del mundo, del universo, donde es Cristo el centro de la historia, vinculado al Dios uno y trino, y vinculados nosotros en Él a los hermanos, donde cómo podemos contribuir a la salvación, no es mía solo, sino de la humanidad, la visión integral que Pablo VI llegó a decir, el desarrollo integral del ser humano, de todo el ser humano, no únicamente del espíritu, también de la materia, también de la corporeidad, también del cosmos, como lo señala tanto insistentemente Teilhard de Chardin, que también hay que redimir la creación. Ayudar mediante la labor co-creativa y mediante la participación en la misión de Jesús en la transformación de los seres humanos para crear seres humanos nuevos, nacidos en Cristo, capaces de llevar toda la creación a las manos de la Trinidad. Pablo VI decía, todos los seres, todo ser humano, todo el ser humano, todos los seres humanos. Bueno, se me quedó mucho en el tintero, pero espero que estas ideas contribuyan un poco a entender ese modelo en la perspectiva de la nueva alianza y de la necesidad de participar en la historia salvífica a la manera de Jesús. Muchas gracias. Si alguno tiene, como quería Galo, intervenir, hacer alguna observación, alguna pregunta, alguna crítica. Críticas, hay muchos motivos para criticarme hoy. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Juan Fernando. Como decías, no sé si alguien quisiera hacer alguna pregunta o algún comentario sobre lo expuesto por Juan Fernando. Y si no, los invitamos a la próxima charla que será el 20 de marzo. Ya les pasaremos igualmente la invitación. Galo, quiero dejar una pregunta, no en el tintero, sino en la mente de cada uno. Gusto. EAS debe mantener en su modelo de vida el afán por la integralidad de la mística. Todo el hombre, todos los hombres, como lo decía Pablo VI. Una integralidad para la vivencia de la adhesión a la persona de Cristo, vivida comunitariamente y en misión, participación en la misión de la Iglesia, o debe
Eleas más bien dedicarse a cultivar unas cuantas devociones. Es nuestro punto gordiano, nuestro punto clave. Es buscar, vivir lo esencial del seguimiento de Jesús o vivir simplemente manejando unas cuantas devociones aisladamente. El tema de las devociones lo trataré en la próxima reunión. ¿Cuáles son las posibilidades y cuáles son los riesgos que la práctica de las devociones puede conllevar? Reflexiones y les agradecería que me comunicaran resultados de la reflexión. Tenemos por ahí a Pregunta, Enrique. ¿alguna observación? Enrique Posada tiene levantada la manito. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Juan Fernando, por ese trabajo que estás haciendo tan importante para todos nosotros. Conociéndote en la forma en que presentas, me extrañó que no hubieras incluido como imágenes o algunas frases que quedan también en el recuerdo de nosotros para el futuro. Entonces, no sé si estás pensando de pronto en armar algunas imágenes con los conceptos fundamentales que has dado, y aprovechando pues las fotografías tan hermosas que tomas, o con algunas frases significativas que nos queden como en la memoria. Muchas gracias, Juan. Enrique, primero que todo, tuve que recortar mucho, por razón del tiempo. Segundo, lo creo más pertinente para cuando asuma ya más directamente algunos de los textos claves del ideario EAS. Muchas gracias, Juan. Bien. ¿Aló? Bien, creo que entonces con esto podemos dar por terminada este encuentro y como les decía, los invitamos para el próximo del 20 de marzo. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Es un esfuerzo que el Comité Internacional está haciendo por conocernos un poco más de nuestro origen, nuestra historia, lo que hacemos y dónde vamos. Quedamos con estas reflexiones y muchísimas gracias a todos.